Estructurando Ideas, el podcast que da forma a los conceptos que construyen el futuro. Buenas tardes, estimados colegas. Estamos con nuestro episodio 3 de Estructurando Ideas. Y bueno, hoy tenemos al doctor Daniel Trigo, quien hoy nos va a hablar sobre la presa hidroeléctrica Carrizal. Agradecerle, estimado doctor, por su presencia, por haber aceptado esta invitación. Un placer, mi querido Yasmani. Siempre es bueno estar en nuestra alma madre, digamos, la CIP. Y quiero felicitar a la inquietud que usted tiene y también felicitar por estos ambientes tan simpáticos que me parecen ideales para este tipo de eventos. Felicidades entiendo que usted es parte del presidente del colegio, que ha sido parte de esto, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, doctor. Bueno, empezando con lo que es ya entrando en materia, lo que es el proyecto hidroeléctrico Carrizal, estimado doctor, ¿podría contarnos brevemente en qué consiste el proyecto hidroeléctrico Carrizal y cuál fue su papel dentro de lo que fue el diseño? Claro que sí. Este proyecto es sumamente interesante porque viene de mucha data atrás. Es un proyecto muy anhelado desde hace mucho tiempo, aunque quizá no muy conocido. ENDE lo prioriza el estudio y adjudican a una asociación accidental AH Carrizal compuesta por una empresa boliviana, Aguilar, y la empresa TIPSA, que es una empresa española en la que yo he tenido la suerte de trabajar tanto aquí en el país como en el exterior, básicamente en el Perú. Retornando del Perú, sale esta licitación y TIPSA se adjudica y lógicamente toma contacto para poder llevar adelante el proyecto, que tenía dos bases. Una base en Cochabamba, debido a que ENDE funge en Cochabamba, y la base en Tarija, que era la base operativa, si se quiere, del proyecto, ¿no? Y me ponen a cargo de la base de Tarija para llevar adelante los distintos trabajos. Un diseño sumamente particular debido a la inaccesibilidad al sitio. Teníamos que ver al comienzo ingresos a pie, ingresos en bote y lógicamente los más utilizados, ingresos en helicóptero, ¿no? Para poder visitar los distintos sitios de las distintas obras. Estamos hablando de un megaproyecto en el sitio denominado Carrizal, que básicamente, para resumir, consiste en una presa de 160 metros de altura, de hormigón compactado con rodillo, prácticamente 380 metros de longitud de cierre, que genera un embalse de 1.300 hectómetros cúbicos, ¿no? Y un espejo de agua de 300 kilómetros cuadrados, 3.000 hectáreas. Y tiene una forma particularidad, el embalse es bastante largo, alrededor de 50 kilómetros, llegando la cola hasta casi Villavesia, al río Tumusla, ¿no? Este embalse permite regular los caudales del Camblaya-Pilaya hasta lograr un caudal medio de 53 metros cúbicos segundo, los cuales son captados mediante una toma en la misma presa, conducidos a través de un importante túnel de 23 kilómetros hasta llegar aguas abajo a un sitio de caída cuya altura neta está sobre los 850 metros de caída, ¿no? Donde se divide en tres tuberías forzadas para alimentar 3 turbinas tipo Pelton, y cada una con una potencia instalada de 120 megas, totalizando
360 megas instalados, ¿no? Para ser más claros, Tarija actualmente consume unos 47 megas. San Jacinto nos produce, tiene una potencia instalada, mejor dicho, de 7.4 megas. Aquí tenemos 360, es decir, unas 20 veces más, ¿no? San Jacinto tiene una altura de prácticamente 50 metros, aquí tenemos 160. El volumen embalsado en San Jacinto está cerca a los 70 hectómetros, aquí tenemos 1300, o sea, 50 veces más. O sea, estamos hablando de un megaproyecto, ¿no? Y dadas las condiciones actuales de necesidad de cambio de matriz energética, se considera un proyecto fundamental para el desarrollo tanto de Tarija como de Chuquisaca, como del país entero, porque Tarija y Chuquisaca juntos no vamos a poder consumir la energía que nos puede producir este proyecto. Gracias. Ahora, pasando a la siguiente pregunta, en términos de generación de energía eléctrica y lo que es el desarrollo regional en sí, tanto lo que sería Chuquisaca y Tarija, ¿cuáles serían los objetivos principales? El proyecto licitado por ENDE, en el que hemos tenido la suerte de participar, es netamente hidroeléctrico. No considera el riego, si se quiere, todavía en esta etapa, ¿no? Pero evidentemente la potencia instalada en este proyecto supera pues con creces el requerimiento de ambos departamentos, ¿no? Y permite inyectar al sistema interconectado nacional un saldo sumamente importante para todo el país, ¿no? Considerando que nuestro horizonte de gas es el 2030, el país necesita un cambio en la matriz energética. ¿Y qué es lo interesante de un sistema hidroeléctrico? El problema con la energía eléctrica es que prácticamente no la podemos guardar, a no ser en baterías que cuestan carísimas y pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, no se pueden guardar 360 megas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo guardamos? Guardamos como energía potencial, es decir, con agua. Nuestra batería viene a ser el embalse en sí, que se encuentra en una situación, en una cota interesante, de manera que cuando requerimos energía, abrimos las válvulas y generamos debido a la diferencia potencial de este elemento que hace girar las turbinas. Es decir, tenemos una batería inmensa ahí arriba y podemos generar cuando es necesario, ¿no? Eso le da una gran ventaja a la energía hidroeléctrica, que comparte esta ventaja con el gas o con el combustible fósil. Lamentablemente, el combustible fósil ya tiene poco tiempo más de duración en nuestro país, a no ser que encontremos por ahí algún pozo bendito, pero sin embargo la energía fósil se gasta. En la energía hidroeléctrica año a año tenemos la alimentación del embalse a través de los caudales del cauce producidos por la cuenca, ¿no? A través de la precipitación. Entonces es fundamental, ¿no?, pensar en proyectos de este tipo para el país. Luego, dentro de lo que ha sido ya dentro del diseño, la supervisión era boliviana, los fiscales también eran de ENDE, habría un financiador por el cual tenía que pasar para la aprobación el tema de los diseños. ¿Cómo era la estructura de diseño respecto a la parte técnico-administrativa? Bueno, ENDE cuenta y siempre ha contado con gente bastante conocedora del tema, y ENDE viene trabajando en este tipo de proyectos desde hace muchos años. Las primeras incursiones a Carrizal, o los primeros estudios que realiza ENDE a Carrizal, datan del 77, donde se hace
reconocimiento, podríamos llamarlo una especie de prefactibilidad de potencial, si se quiere, en el Camblaya Pilaya. Bueno, posteriormente se hacen otros estudios, pero a lo que quiero llegar es que ENDE tiene gente de bastante experiencia, pero lo más interesante es que ENDE abre esta licitación a un contexto internacional, donde podemos contar con eminencias mundiales en el campo de las presas, ¿no? Hemos tenido la suerte de contar con profesionales con muchísima experiencia, españoles, que los hemos tenido acá, los hemos podido explotar en todo sentido y nos han dejado enseñanzas sumamente importantes y la seriedad y la seguridad de un diseño favorable, ¿no? La fiscalización ha estado a cargo de ENDE, sin embargo ENDE también ha traído expertos internacionales, también españoles, que les han permitido tener también esa certeza de que se ha elaborado un estudio con todas las características técnicas y especialidades necesarias para un buen producto, ¿no? Y así tener la certeza de que las características indicadas en el diseño van a ser las características las mismas características en la etapa de construcción, ¿no? Bueno, doctor, ahora hablando de lo que son los problemas técnicos que han aparecido o problemas en sí dentro de lo que es el proyecto, quizás el tema de la estimación de sedimentos, el tipo de presa que se iba a realizar, nos comentaba algo de los accesos. ¿Cuáles fueron los problemas que aparecieron? Claro, bueno, inicialmente el tema del acceso, ¿no? El acceso era sumamente difícil, y tanto a pie como en bote, como en vehículo hasta donde se llegaba, pero también por aire, en helicóptero, porque este cañón del Pilaya tiene características especiales, si se quiere, ¿no? Al ser un sector tan encañonado, a partir de las 1, 2 de la tarde empieza a correr vientos terribles que dificultaban las maniobras del helicóptero, ¿no? Teníamos un capitán muy hábil que lógicamente hacía todo lo que se podía, pero muchísimas oportunidades tuvimos que abortar. Mucho riesgo, por lo visto. Mucho riesgo. El tema era que teníamos gente en tierra, sobre todo la parte geotecnia y la parte topografía, la teníamos en tierra y había que llevar víveres, insumos a esa gente prácticamente todos los días. Entonces teníamos definidos puntos donde íbamos en el helicóptero y dejábamos las ciertas cantidades de víveres en función al avance de toda esta gente, ¿no? Lo más complicado era la parte del túnel, por su longitud y por el sitio donde se tendría que ejecutar el túnel, ¿no? Después, en el sitio de presa, el angosto como tal es un lugar espectacular, es un angosto que yo particularmente nunca antes había visto, donde es tan angosto que no se puede emplazar la presa en el sitio, porque si emplazamos la presa en el sitio no tenemos campo para poner los desfogues de fondo, las tomas y todos los elementos necesarios para la presa, por lo que se tuvo que recorrer la presa, el sitio de cierre, hacia aguas arriba, donde tengamos el espacio necesario, y asegurarnos que a este angosto como tal, que es un angosto rocoso 100%, llegue el caudal producto del vertido, una vez que pasa el agua, el salto de esquí,
va prácticamente a chocar a ese angosto, ¿no? Asegurándonos, lógicamente, que no va a dañar esa calidad de roca y también manteniendo vivo este elemento natural tan interesante, ¿no? También hemos tenido algunos problemas en la parte de geología por la presencia de yesos. Eso hemos determinado ya en las galerías, porque se han hecho bastantes galerías, ¿no? Pero en todo caso solucionables, ¿no? Debido a la experticia de los especialistas. Respecto a la expertise tanto de los especialistas internacionales como su persona, doctor, ¿qué innovaciones o soluciones técnicas podría destacar en este diseño de este megaproyecto? Bueno, los proyectos de esta envergadura tienen características similares a nivel mundial. En realidad la presa como tal, al ser un cierre de hormigón compactado con rodillo, con talud vertical y 1-1 hacia abajo, es una solución bastante común para este tipo de emplazamientos, ¿no? Sin embargo, lo que sí ha generado algún tipo de discusión, justamente por el tema de sedimentos, han sido los desfogues de fondo, ¿no? En este caso en particular, esta presa tiene 7 desfogues de fondo, ¿no? Y ubicados a distintas alturas de la presa. Tenemos 3 niveles de desfogue. El primer nivel, que es el de más abajo, tiene 4 compuertas, 4 salidas, ¿no? Un segundo nivel intermedio, 2 salidas, y un tercer nivel, una última salida, totalizando 7, que entre las 7 son capaces de evacuar 2.400 cubos segundo, considerando que la riada milenal, la de diseño, es de 4.000, 3.900 y pico, ¿no? Entonces, podemos evacuar riadas anuales con total tranquilidad y, evidentemente, eliminar buena parte del sedimento que se iría acumulando a pie de presa, ¿no? Evidentemente, la sedimentación no se realiza solamente a pie de presa, sino en la totalidad del embalse. Pero al mantener pie de presa en los niveles correctos, permite la operatividad del mismo, ¿no? Perfecto. Bueno, estimados colegas, con eso terminaríamos este primer bloque. En el siguiente bloque ya tendremos la explicación técnica por parte del doctor. Gracias. Vemos aquí la ubicación del proyecto. Aquí está Tarija, aquí Chuquisaca, y vemos tal mucho más cercana, donde podemos apreciar la topografía del sitio, teniendo la obra de toma en este sector. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña presentación un tanto técnica del proyecto multipropósito Carrizal, en relación a lo que un poco la historia y un poquito lo que se hizo en la consultoría del 218 encargada por ENDE. Varios años, como les comentaba en el bloque 1, se estuvo ya estudiando y viendo el potencial hídrico de este sector o de este cauce que es el Camblaya-Pilaya. Ya en el 77 inicia ya algunos estudios, pero sin considerar embalses, sino directamente tomas, túneles y caídas para generar energía, ¿no? Posteriormente, JICA del 82 ya plantea una propuesta sumamente sencilla, con una toma, un único túnel y lógicamente la caída para generación de energía. El 2007, la empresa CITER ya considera no solamente la generación de energía eléctrica, sino también el riego para el sector del Chaco, digamos, de Villamontes hacia abajo, y ya considera en este caso un embalse, un posible embalse bastante importante, ya en ese tiempo, ¿no? Que consideraba ya 1.238 hectómetros
regulando un caudal de un poco menos de 50 cubos, ¿no? Finalmente, el 218, ENDE contrata los servicios de AH Carrizal, pero en este contrato solamente considera el componente hidroeléctrico. Sin embargo, se firma posteriormente una pequeña adenda para considerar el tema riego y se incluye en el diseño una toma más para el futuro riego. El proyecto se ubica entre Sucre y Tarija, justo en la frontera entre Chuquisaca y Tarija, coincidiendo con los municipios de Culpina y Villavesia en Chuquisaca y de Tomayapo y San Lorenzo en Tarija, divididos por el cauce del río Pilaya. El proyecto se desarrolla en ambos ríos, ¿no? Inicio Camblaya y después Pilaya, el cierre está en el Pilaya, y el objetivo principal es la generación de energía hidroeléctrica, aprovechando la caída existente de este cauce en las diferentes cotas. Vemos aquí la ubicación del proyecto. Aquí está Tarija, aquí Chuquisaca, y vemos esto en rojo es prácticamente el embalse más el túnel, que aquí lo vemos agrandado, ¿no? El embalse sale en esta parte, aquí vemos Villavesia, Culpina, Tomayapo, y este sería el túnel y ahí la central, ¿no? Aquí está el municipio de San Lorenzo. Aquí un acercamiento de la imagen satelital ya nos permite ver los elementos del proyecto. Aquí tenemos la presa, el sitio de cierre, que genera este embalse que les comentaba, sumamente largo, de alrededor de 50 kilómetros, cuya cola llega a la localidad de Villavesia, no a la localidad en sí, ¿no?, sino al cauce, y sube un poquito por el río Tumusla, ¿no? A partir de la presa se genera el túnel de 23 kilómetros hasta este sitio donde tenemos la caída de los 3 elementos de tubería forzada a las 3 turbinas Pelton que están dentro de la casa de máquinas. A continuación tenemos una estación de transformación, que se une a través de una línea eléctrica de alrededor de 96 kilómetros hasta Las Carreras. En la localidad de Las Carreras tenemos actualmente una subestación del Sistema Interconectado Nacional, que se conecta tanto con Punutuma al norte como con Tarija al sur, ¿no? Además, el proyecto contempla distintos accesos a los sitios de obra, como el acceso a presa, ingresando por Culpina, y el acceso a casa de máquinas, ingresando por el lado de Tarija, por el sector de León Cancha, Camarón, hasta bajar al río Pilaya. Me he pasado una. Aquí vemos una imagen satelital mucho más cercana, donde podemos apreciar la topografía del sitio, teniendo la obra de toma en este sector. Todo este es el cauce del Pilaya y la casa de máquinas en este sector, ¿no? Con lo que el túnel atraviesa todo este sector montañoso y aquí es la caída, ¿no? El río divide Chuquisaca de Tarija. Esta es una imagen del IGM, donde una carta 1.50.000, donde también se presentan los distintos elementos del proyecto, y aquí podemos notar lo de la casa de máquinas, viendo que este sector es el sector importante de caída. Perdón, se me ha vuelto esto. Este es el sector importante de caída, y este sería el camino de acceso al río. Por este sector tenemos la comunidad de Caraparí Pilaya.
Como hemos indicado ya anteriormente, el proyecto consiste en una presa de gravedad de 160 metros de altura y un embalse de 1.334 hectómetros y 30 kilómetros cuadrados de espejo de agua. Y se generan los 366 megas a la salida de la casa de máquinas, ¿no? Además, el proyecto, como les mostraba, incluye el arreglo o adecuación de 67 kilómetros de caminos existentes y la ejecución de 51 kilómetros de caminos nuevos hasta la presa y hasta la casa de máquinas. Además, incluye la línea eléctrica desde el pie de casa de máquinas hasta la subestación de las carreras. La presa en realidad cierra una cuenca de 44.000 kilómetros cuadrados, que es una porción de alrededor de 1/3 de la cuenca total del río Pilcomayo, ¿no? Esta cuenca genera un aporte medio de 1.680 hectómetros cúbicos al año, lo que equivale a un caudal medio o regulado anual de 53.27 metros cúbicos segundo, que es la energía para generar los 360 megas con la caída considerada. Las obras proyectadas son las siguientes: el cuerpo de la presa, el aliviadero, que es el vertedero de excedencias, los desagües de fondo, la toma de caudal ecológico y de riego, incluida a través de una adenda, una toma de derivación, el túnel, la chimenea de equilibrio, la tubería forzada, la casa de máquinas, las líneas de evacuación de 96 kilómetros y los caminos de acceso, tanto en su mejoramiento como en su construcción nueva. El cuerpo de la presa es una presa a gravedad de hormigón compactado con rodillo. La cota de corona está en la 2236, la cota de labio de vertedero fijo está en la 2224, y lo que genera un espacio de alrededor de 8 metros para evacuar las riadas respectivas. El ancho máximo de pie de presa es de 135 metros. No la longitud de cierre, que es de prácticamente 380, sino que el talud hace que en la base tengamos 135 metros de hormigón prácticamente, ¿no? El eje aguas arriba es vertical y aguas abajo es prácticamente 091, ¿no? La coronación tiene un ancho de 10 metros, cuya calzada es de 7 y tiene 2 aceritas de 1,5 metros. Aquí tenemos una sección de la presa con todos los elementos. Aquí vemos la corona de 7 metros de ancho y las aceras de 1,5 metros y las distintas galerías de inspección y de operación. Aquí tenemos otra sección de la presa justo en el vertedero. Aquí está el vertedero, que es un labio Krieger, y una caída con salto de esquí para disipar el caudal de riada, que va a chocar, como les comentaba, al angosto. También vemos las distintas galerías de inspección y operación y los distintos elementos del hormigón compactado con rodillo con sus diferentes resistencias. Estas son las características del cuerpo. Como les decía, la cota de corona, la 2236, la cota del cauce, es decir, pie, es la 2090, ahí tenemos la diferencia de altura, la cota de cimientos, la 2075, la altura a partir de los cimientos son los 160 metros de altura del cierre, la longitud de corona, 380 metros. El embalse, como tal, tiene una cota a nivel normal, es decir, cota de vertedero, de la 2224, y las cotas de avenida, la 2232, la 2234, en función a las máximas riadas de diseño consideradas. El embalse tiene una capacidad de 1.334 hectómetros cúbicos en nivel máximo normal y en nivel mínimo 300 hectómetros cúbicos, generando un espejo de agua
de 30 kilómetros cuadrados, es decir, 3.000 hectáreas. El aliviadero, como les comentaba, es un aliviadero tipo Krieger de labio fijo, formado por 5 vanos de 16 metros, lo que hace una longitud útil de 80 metros, siendo la totalidad más pilas 86 metros. Está sobre la cota 22-24, como les comentaba, y permite evacuar el caudal milenal de 3.994 cubos segundo, es decir, 4.000 cubos segundo, pero también permite la evacuación del caudal decamilenal, produciendo un vertido sobre la coronación, cuyo caudal es de 6.000 cubos segundo. Es de 6.000 cubos segundo, que ya es la extrema que da a la cota 22-34, ¿no es cierto? Es decir, evacuamos la milenal, que es la de diseño, por el vertedor limpio, y si llegase a venir la decamilenal, el agua va a pasar por encima de la corona. Esta es una sección del labio del vertedero, y esta es una vista enfrente con los 5 vanos de 16 metros, totalizando una abertura de 80 metros por 4 de alto. Estas son las características del aliviadero, que creo que son datos muy técnicos. Y tenemos los desagües de fondo, que es por donde vamos a evacuar en su buena mayoría los sedimentos. Y este proyecto considera 3 niveles de evacuación, 3 niveles de desagües de fondo, ¿no? Un nivel superior en la 2151, uno medio en la 2127 y un nivel inferior en la 2114. El nivel inferior consta de 4 elementos de salida, el nivel medio 2 y el nivel superior 1, que les comentaba en el primer bloque. La capacidad total de desagüe es de 2.364 cubos segundo. No nos olvidemos que la riada milenal arrastra 4.000 cubos segundo, ¿no? Buena parte se bota por el vertedero y 2.300 cubos segundo podemos evacuar por los desagües de fondo, logrando limpiar o evacuar una cantidad importante de sedimentos. Aquí tenemos los 3 niveles. El nivel superior con una compuerta, el nivel medio con 2 y el nivel inferior con 4, perdón. ¿Cómo estoy? Aquí, ¿no? Aquí estamos. Y el nivel inferior con 4 compuertas. Si se fijan, los 3 niveles evacúan por debajo del trampolín o del salto de esquí, ¿no? Sin perjudicar en ningún caso el vertido por sobre el vertedero. Estas son las características de los desagües de fondo, que son un total de 7 conductos, como les indicaba en los 3 niveles, con las cotas respectivas, y todas las características de tipo de acero y demás, y vemos que funcionan con compuertas tipo Taintor de 3x3, ¿no? Logrando evacuar los 2.364 cubos segundo. Además se incluye una toma de caudal ecológico y de riego. La toma de caudal ecológico comprende 2 conductos de 1.400 milímetros de diámetro, es decir, 1.4 metros, que toman o tienen su toma en la 2165 y descargan aguas abajo de la presa mediante válvulas de regulación de chorro hueco. En San Jacinto tenemos también la válvula de caudal ecológico, que es de chorro hueco. Prácticamente es una válvula con un cono que hace que el agua salga con un chorro hueco que reduce la erosión aguas abajo de donde cae este caudal.
¿no? Entonces son válvulas muy utilizadas en este tipo de presas, ¿no? La toma de caudal ecológico, en función a la apertura y cierre de la válvula, puede evacuar de 6 a 55 cubos segundo, y la toma para riego llega a descargar 63 cubos segundo. Lógicamente se va a operar siempre y cuando no se esté generando energía, ¿no es cierto? Si paramos la generación de energía y se requiere el agua de riego hacia abajo, se utiliza recién esta válvula, ¿no? Aquí tenemos la sección de la toma de caudal ecológico, que son las dos tuberías de 1.4 metros de acero, y aquí las válvulas de apertura y cierre y la respectiva válvula de chorro hueco o Hole-Bangel. Estas son las características que ya las hemos descrito, los dos conductos de 1.4 y el caudal de evacuación. La toma, este es el elemento más importante porque es donde tomamos el agua para la generación de energía eléctrica, y esta toma consiste en un solo conducto que tiene un abocinamiento al ingreso y una sección de 5.5 por 5.5 metros, ¿no? Muchísimo más amplio que esta sala. Y la toma está sobre la cota 2163, ¿no? La sección inicia en abocinamiento, después se hace cuadrada y lógicamente después ya toma la forma semicircular o circular del túnel, ¿no? Esta toma nos permite la evacuación de 54 cubos segundo. Aquí tenemos el esquema de la toma, que estaría, aquí está el abocinamiento, aquí ya la transición de rectangular o de abocinada a cuadrada, y de cuadrada, creo que estoy mal, a tubería. Cuadrada y a circular, de 5,5 metros de diámetro. Aquí está la compuerta, tipo vagón, o de cierre o apertura completa. Y aquí arranca el túnel que va hacia la casa de máquinas. En este sector arranca el túnel de la presa, transcurren los 23 kilómetros, bueno, 22 y tantos hasta una chimenea de equilibrio, y después de la chimenea de equilibrio, un tramo más y la caída hasta la casa de máquinas con las 3 turbinas respectivas. Aquí tenemos el detalle de la chimenea de equilibrio, un pedazo más de túnel y posteriormente la caída. La tubería forzada parte de un trifurcador que se llama, es decir, divide la tubería principal en 3, es decir, de 5,5 metros de diámetro, dividimos en 3 tuberías de 2.1 metros de diámetro y 938 metros de longitud, con un desnivel de 536 metros en el centro de la tubería. Evidentemente la carga es de 850 metros porque el túnel trae carga también, ¿no? Y se regula en la tubería, en la chimenea de equilibrio. Este es un esquema de lo que es el embalse, el túnel, la chimenea de equilibrio, la caída, la trifurcación y la generación, ¿no? Es netamente esquemático. Tenemos en la casa de máquinas 3 tuberías Pelton con una potencia de 122 cada una instalada, totalizando 366 megas. El canal de fuga del agua turbinada, el área de montaje y el edificio anexo para
la generación, control, etcétera, ¿no? Este es un esquema de turbinas Pelton, en este caso de 6 agujas, en este caso de 4 agujas. Son turbinas verticales de 6 chorros, es decir, como este esquema de 6 agujas. Como les decía, con una potencia nominal unitaria de 125, ¿no? Nosotros tenemos instaladas 122. Este es un esquema del generador. Vemos que adosada a la turbina está el generador, que es donde se produce la electricidad a través del giro de la turbina, y el generador tiene una potencia nominal de 148 megas, un factor de potencia de 0,85, es decir, eficiencia, una frecuencia nominal de 50 Hz y demás datos técnicos. La velocidad de rotación es de 500 revoluciones por minuto. Y aquí tenemos también el esquema de transformadores. Del generador pasamos a transformación. De una tensión primaria de 13 pasamos a 138 para transportar esta energía posteriormente hasta la estación de Las Carreras, ¿no? Esta estación va a tener 3 transformadores de 122 con un voltaje secundario de 230 kV. Esta es la línea de transmisión, también es un esquema que tiene una longitud de 96 kilómetros desde la unidad de transformación de pie de casa de máquinas hasta la subestación de Las Carreras, para unirnos con el sistema interconectado nacional. Vemos en esta parte, aquí está Tarija, aquí en este sector, si lo podemos ver, están Las Carreras, y más o menos entre la frontera de Sucre y Tarija, en este sector, está nuestra presa, que vemos aquí ya el detalle, ¿no? Aquí están Las Carreras y en este sector está nuestro proyecto, ¿no? Entonces llegamos a Las Carreras y de Las Carreras nos interconectamos ya con todo el país, ¿no? Aquí tenemos un acercamiento a Tarija y aquí está toda la red nacional del Sistema Interconectado Nacional. Esta es la subestación de Las Carreras. Evidentemente, el proyecto no cuenta con la ampliación que se debería hacer en la subestación de Las Carreras, ¿no? Que no implica un costo de gran importancia, pero que se tiene que hacerlo. Básicamente, este es el proyecto, y para tener un contexto nacional, no vamos a leer los números, me gusta más mostrar este cuadro, donde podemos ver aquí y plasmar la real necesidad de generación hidroeléctrica. Vemos aquí, esta torta es la generación que tenemos en el país actualmente para nuestra demanda. Un 20% de esta generación es hidroeléctrica, un 4% es eólica, un 4% es solar y un 72% es combustible fósil, gas, ¿no? Y el gas evidentemente se acaba. Entonces tenemos que hacer crecer la torta por este lado, ir dependiendo lo menos posible del gas, ¿no? Ese es uno de los objetivos principales de este proyecto. Aparte tenemos los caminos de acceso, como les decía, son 67 kilómetros de mejoramiento, 51 kilómetros de caminos nuevos. Aquí están los caminos de mejoramiento que entran desde Culpina hasta el sitio de presa, mejoramiento y camino nuevo hasta el sitio de presa. Mejoramiento en amarillo, camino nuevo en rojo. Y asimismo, por el lado de León Cancha, mejoramiento y camino nuevo hasta la casa de máquinas.
Es decir, acceso al sitio de presa es por Chuquisaca, por Culpina, acceso a Casa de Máquinas es por Tarija. No por conveniencias políticas, sino por conveniencias técnicas. Y este es el presupuesto. Evidentemente este presupuesto data de enero del 2018 y implica un monto de 1.310 millones de dólares con todos los componentes, incluida supervisión y administración de los contratos. El cronograma de obra está desarrollado considerando 81 meses de construcción y 6 meses de procesos precontractuales, lo que implica 87 meses, que son 7 años para la ejecución del proyecto. Aquí tenemos algunas fotografías del angosto que les comentaba, lo impresionante que es. Algunas de las galerías ejecutadas para ver la calidad del material de ambas márgenes, los ingresos en uno de los helicópteros que usamos, el otro helicóptero a los sectores más delgados, un helicóptero más pequeño, los ingresos por río a través de balsa, los ingresos a pie y con animales para bajar equipos de topografía y de geología. Y esta foto que es muy interesante, que nos muestra el río aguas arriba del sitio de cierre con las diferentes marcas de las riadas del río Camblaya-Pilaya en este sector. Básicamente esa es la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, estimados colegas, ahora continuando con este tercer bloque, estimado doctor, la siguiente consulta va directamente ligada a lo que son los impactos ambientales, que es un aspecto muy importante de este megaproyecto. ¿Cómo se evaluaron y mitigaron los posibles impactos ambientales del proyecto? Bueno, una pregunta interesante, muy polémica. Tenemos la suerte de que este proyecto en particular, dentro de los megaproyectos hidroeléctricos priorizados por ENDE en el país, es el que menor impacto ambiental negativo genera, dadas las características del sitio de embalse, si se quiere. No tocamos sectores de importante masa biótica, no dañamos especies en el cauce. Sabemos que el sábalo llega hasta prácticamente Caraparí, un poco más arriba quizás, la comunidad Pilaya, pero no logra remontar hasta más arriba por las características biológicas del mismo, ¿no? Sabemos que desova a unos 20 kilómetros aguas arriba de Villamontes o un poco más arriba, y que algunos, los más deportistas, si se quiere, siguen remontando hasta llegar a Caraparí, donde también se practica en su época la pesca del sábalo, ¿no? El sábalo remonta, es un salmónido, desova, y los huevos con la corriente eclosionan y van bajando los alevines hasta los sectores de engorde, que anteriormente eran los esteros de Patiño, ahora van mucho más abajo, y los verdaderos conflictos con el sábalo se encuentran ya fuera de nuestras fronteras, en lo que son los bañados, el famoso Pantalón, y hay una ruta argentina que también genera algunos conflictos, ¿no? Que no tienen nada que ver con este proyecto, ¿no? Este proyecto, en el sitio de cierre y en el sitio de Casa de Máquinas, no se ha podido encontrar ni un solo espécimen de sábalo o algún espécimen
interesante dentro del cauce. El estudio de evaluación de impacto ambiental lo llevó adelante gente de EIE, el ingeniero Carlos Meave, que tiene esta empresa en Santa Cruz, una de las de mayor trayectoria en el país dentro de lo que es evaluaciones de impacto ambiental. Tengo la suerte de conocerlo, también he podido trabajar con él. Ha llevado adelante el estudio con sus especialistas. Evidentemente, el estudio de evaluación de impacto ambiental tenía que ser llevado adelante por gente local, debido al conocimiento claro del sitio, ¿no? Aparte de esto, tenemos afectaciones prácticamente mínimas en relación a áreas de cultivo en el sector de la cola del embalse, que se ven afectadas en época de riada, pero es realmente mínimo, se lo puede ver con toda tranquilidad en el mapa. Además, este embalse incluso genera impactos positivos en lo que es el cauce del río Pilcomayo, aguas abajo, debido a que este río en época de estiaje tiene caudales mínimos en el angosto de alrededor de los 5 o 6 cubos segundo, puedo equivocarme un poco. Sin embargo, el proyecto va a aportar un caudal de 53 cubos segundo, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando hay riada se producen las famosas borracheras, bajan los peces con la corriente, y al ser una playa tan ancha, la del río Pilcomayo, aguas abajo del angosto de Villamontes, es decir, en la llanura chaqueña, se generan encharcamientos en toda la playa donde se quedan atrapados muchos peces, ¿no? Y en época de estiaje, con ese caudal tan bajo, los peces no logran llegar al cauce principal y remontar, ¿no? Vamos a tener ahora un caudal mucho más interesante, donde vamos a tener una línea constante de agua en la época de estiaje, sin sectores secos o donde el río se insume, por lo que vamos a tener un canal interesante para la fauna, por un lado. Por otro lado, el agua turbinada es rica en oxígeno, ¿no? Que viene a alimentar toda la biota, digamos, del cauce, al tener un agua más rica en este elemento fundamental, ¿no? El tema del sexto cañón más profundo se encuentra fuera del sitio de embalse, es decir, el embalse al subir 160 metros no reduce la altura del cañón, porque Yumasa está aguas abajo, entonces no afecta para nada. Se han tenido algunos avistamientos de jucumaris, de oso andino, pero el oso andino no vive directamente en el río, sino en las laderas, y no en los sectores escarpados, sino en los sectores ya de valle abierto. También se tienen sectores de cóndores, ¿no?, que anidan en las laderas y se encuentran sumamente protegidos y a una cota sumamente más alta de los niveles de embalse, ¿no? El estudio de evaluación de impacto ambiental cuenta con licencia ambiental, y en su momento se hicieron los respectivos eventos de consulta pública. Lamentablemente sabemos que en este país todos los eventos de consulta pública que se realicen nunca van a ser suficientes, y es bueno porque muestra el interés de la gente por conocer y saber de qué trata el proyecto y si realmente va a beneficiar tanto a la gente como al medio ambiente, ¿no? No tenemos conflictos importantes ni impactos que impidan o que se constituyan como banderas rojas para este proyecto. Precisamente es el objetivo también de este podcast, estimado doctor, de poder aclarar todas estas inquietudes y estas dudas por una persona que ha estado inmiscuida en lo que es netamente todo lo que ha sido el diseño de este proyecto hidroeléctrico, y dar las aclaraciones desde el punto de vista netamente técnico, ¿no? Vale la pena aclarar también que
Mi formación es en ingeniería civil. Lógicamente de estos temas debería estar hablando un biólogo ictiólogo. Pero bueno, también hemos incursionado bastante en el campo de medio ambiente. Hay experiencia, hay conocimiento, pero lo ideal sería que un biólogo nos indique esto, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué importancia tiene la participación social y la comunicación con las comunidades durante la ejecución del proyecto, que la han debido tener también ustedes? Fundamental, fundamental. La gran ventaja es que en el área del proyecto prácticamente no hay comunidades. En el sitio de Casa de Máquinas hemos encontrado un par de viviendas abandonadas. En el sitio de cierre, aguas abajo del sitio de cierre, había también una pequeña casa o un sitio prácticamente abandonado que lógicamente hemos contactado con el propietario, nos ayudaba también. Al entrar al sitio de presa, sí se pasan por varias comunidades que nos han brindado muchísimo apoyo con el tema de mulas, burros para el transporte y demás, y así se iban interiorizando con lo que era el proyecto. La base del estudio de campo prácticamente ha sido culpina, entonces hemos tenido bastante relacionamiento tanto con la alcaldía como con los pobladores. El mismo alcalde nos ha colaborado bastante ese tiempo con maquinaria para lograr llegar hasta el sitio de presa a través de un camino sumamente precario, ¿no? El alcalde colaboró con equipo, nosotros colaboramos con combustible y de esa manera pudimos llegar al sitio de presa facilitando muchas labores, ¿no? Si bien llegábamos en helicóptero, habían elementos que eran más difíciles de transportar en el helicóptero, como el tema de las perforaciones, ¿no? Y después para meter a la gente para las galerías y demás, ¿no? Ya al final casi el proyecto logramos llegar con camino al sitio de presa. El camino sigue existiendo ahí, aunque está con características precarias por varios derrumbes, ¿no? Pero también teníamos accionar en Tarija, que era la oficina prácticamente de ejecución del proyecto, la oficina también de campo, de sitio, distinta de la de Cochabamba, donde se tenía toda la información y se manejaba toda la logística del proyecto, ¿no? Para ingresos profesionales, etcétera, ¿no? Toda la parte de geología también hemos trabajado con gente local, tarijeña, que nos ha colaborado muchísimo, ¿no? Y había la interacción constante con la sociedad. Lo que sí no había mucho era el tema prensa, porque al ser un proyecto de ENDE, lógicamente ENDE tiene todos los derechos, si se quiere, y ve qué divulgar y qué no divulgar, ¿no? Pero es fundamental. Se han hecho consultas públicas también aquí en Tarija. En San Jacinto se ha hecho un evento de consulta, se ha charlado con la gente, se ha llevado gente del sitio del proyecto a San Jacinto para que vean características de este embalse, y se ha interactuado de buena manera con la parte social del proyecto, si se quiere, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a seguir, estimado doctor, para que este proyecto se concrete? Es un tema netamente de priorización política. Es, desde mi punto de vista, fundamental para el país en estos momentos, dada la crisis energética. Y habrían varios caminos. Uno de los caminos sería buscar un financiamiento a través de BID, CAF o lo que pueda llamarse. Otro camino sería el de las concesiones, puesto que la generación de energía reditúa el capital invertido, si se quiere. Pero lo que más necesitamos es voluntad política, ¿no?
y entiendo que eso se está moviendo bastante bien el Comité Cívico, tanto de Tarija como de Chuquisaca, y el proyecto cuenta con una ley nacional de priorización para su ejecución. ¿Cuál fue la experiencia más valiosa que usted ve que adquirió como ingeniero en este proyecto? Los desafíos eran de todos los días y creo que la mejor experiencia ha sido perderle el miedo a ingresar a sitios inaccesibles, inhóspitos, y conocerlos y vivirlos y disfrutarlos y entender las dificultades que todavía tenemos al entrar a esos sitios en nuestro país, ¿no? Uno se sorprende ahí al conocer a las personas que viven por ahí cerca en condiciones duras, ¿no? Y que a través del proyecto hemos podido conocerlos, hemos podido trabajar con ellos, hemos podido aprovechar su conocimiento, si se quiere, ¿no? Anécdotas muy interesantes. Faltaban burros, una de esas, para meter los equipos, y se nos ocurrió traer burros de otro lado porque ya no habían ahí. Al traer burros de otro lado, estos nuevos burros no estaban acostumbrados a los tábanos de ahí. Entonces, claro, los tábanos son malísimos. Y el burro que conoce sabe protegerse, el burro que no conoce no sabe protegerse, y hemos tenido más de un accidente, pérdida de equipos, porque los animales se ponían histéricos con las picadas y de los tábanos y casi se caían, ¿no? Ese tipo de experiencias geniales, y otro tipo de experiencias con la calidad de profesionales que hemos tenido la suerte de conocer en ese proyecto, tanto del país como del exterior. Hemos tenido profesionales del Perú, de República Dominicana, de España, la mayoría, ¿no? y bolivianos, ¿no? Que hemos podido interactuar y adquirir mayores conocimientos. Debe haber unos buenos debates técnicos ahí, ¿no? Unos muy buenos debates técnicos, excelentes discusiones. Para nosotros, más de parar la oreja y escuchar, ¿no? Que nos han enriquecido, digamos, muchísimo. Una muy buena experiencia. Bueno, para terminar, doctor, ¿cuál sería el mensaje de su persona a nuestras autoridades después de haber participado en la elaboración del proyecto y conocer a fondo el potencial del mismo? Vivimos en una región sumamente rica. Hemos tenido el privilegio, la suerte de contar con semejantes campos gasíferos, y no hemos sabido utilizar esa riqueza, evidentemente, pero no es la única riqueza que tenemos. En el departamento de Tarija, que es tan pequeño en área, tenemos un potencial hídrico impresionante. Si hablamos de presa Carrizal, estamos hablando de 360 megas, en un primer emprendimiento, con un solo túnel y esa caída, pero aguas abajo de Carrizal, siguiendo el mismo cauce, siguiendo hermanados con Chuquisaca, se tienen 2 sitios más con un potencial de 250 megas, con 3 centrales de paso en una primera instancia, y una presa mediana en lo que es Arenales, y posteriormente 2 centrales de paso más y una pequeña presa también en lo que se llama el Pescado, que ampliarían el potencial de 360 a prácticamente 600 megas, con inversiones por supuesto mucho menores, porque ya tendríamos el caudal regulado de los 53 cubos segundo, que serían lo que utilizaríamos en esas centrales de más abajo. Si seguimos por este cauce, llegamos a Machihua, donde se une con el río Pilcomayo, y ya en adelante todo se llama Pilcomayo,
donde el caudal aumenta de una forma muy interesante. Sin embargo, tenemos que saber que nosotros tenemos derecho como Bolivia a 1/3 del caudal del Pilcomayo, que prácticamente lo estaríamos usando en Camblaya, Pilaya a través de Carrizal, Arenales y el Pescado, pero que podríamos utilizarlo en Machivo a través de otro aprovechamiento similar. También estaría Caipipendi, que creo que ya se lo conoce de alguna manera, y finalmente estaría Itica, prácticamente en el Angosto, con una central de 100 megas de potencia instalada, con lo que duplicaríamos lo que es Carrizal, llegando a los 700 megas a través de una presa ahí arribita del Angosto y con un túnel que llegaría a la Quebrada de los Monos, ¿no es cierto? Esto en el río Pilcomayo, sin considerar el caudal del Pilcomayo, solamente considerando Camblaya, Pilaya. También tenemos el potencial del río Tarija y del río Bermejo, ¿no? Con lo que eran los proyectos de Las Pavas, Arrasayal y Cambarí. También tenemos lo que es el río Guadalquivir pasando el Angosto, antes que se vuelva río Tarija, con 2 sitios identificados para 2 centrales más. Con lo que prácticamente estaríamos sobre los 1500 megas como potencial del departamento netamente, ¿no? Considerando que Bolivia consume alrededor de 2000, ¿no? Entonces, el mensaje es aprovechar lo que tenemos de una manera buena, sostenible y con una energía limpia que no va a ir caducando en el tiempo como los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, instar siempre a la unidad, a los buenos oficios, a las buenas costumbres y a ver los potenciales que tenemos, tanto en el departamento como en el país. Perfecto, doctor. Bueno, ya para cerrar, agradecerle por la explicación, por las respuestas a todas las inquietudes que teníamos y muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Felicitarles de nuevo por esto, felicitar a ti, a Pascual, a Alejandra Zurita, a Eduardito, que también estaba aquí, Eduardito Miranda, y a toda la gente que está haciendo y que ha hecho que haya un cambio en nuestra querida institución, ¿no? Más allá de los conflictos. Muchas gracias, Yasmani. Gracias, doctor. Bueno, estimados colegas, con eso nos despedimos. Invitamos a suscribirse a nuestra página de Facebook y también a nuestro canal de YouTube como Sictaria. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.